Para el Museo Histórico de Cartagena es un hecho de suma complacencia servir como escenario para la presentación de este libro de Nadia. También agradecer la respuesta a la convocatoria de todos ustedes y saludar a estos compañeros de mesa que realmente son un elenco formidable del que yo me declaro seguidor permanente. Tener de nuevo a Nadia aquí, como les digo, es para nosotros un motivo de gran satisfacción por cuanto hemos ido acompañando, mirando, somos testigos de todo el trasegar a lo largo ya de muchos años, que no diremos cuántos para no revelar. Desde los tiempos en que hacía sus estudios de literatura en la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad de Cartagena, pero luego cuando tuvimos la oportunidad, y yo creo que ahí fue como el primer punto de encuentro y probablemente el origen de todo esto, ya Nadia nos lo va a aclarar, de compartir varios años de trabajo en el Instituto Internacional de Estudios del Caribe y especialmente en la organización de un seminario que cada 2 años seguía y sigue haciendo el instituto, y valga la cuña, dentro de aproximadamente una semana habrá una nueva versión del seminario. Yo creo que fue allí donde se comienzan a cocinar todas estas cosas, porque de parte mía realmente fue un gran aprendizaje acercarme a las letras. En razón de mi oficio yo he estado más cerca de la historia, pero en este caso era estar más cerca de la literatura y de la ficción. Y recuerdo mucho que al calor de todos estos seminarios que iban desfilando cada uno de estos especialistas, dentro de los cuales estaban historiadores, economistas, escritores, pues ahí nos íbamos acercando cada vez más a esa mirada cada vez más amplia del Caribe, y por supuesto en el caso mío fue un enorme aprendizaje del que todavía me siento un aprendiz. Pues esa cercanía con Nadia me permitió también conocer un poco de cerca su interés por seguir escudriñando y buscando a donde tuviera que ir, armarse de las mejores herramientas para emprender la búsqueda de muchas cosas que ya desde entonces se cocinaban en su intelecto y que ella quería profundizar. Así la vimos despegar a los Estados Unidos y construir toda esta carrera maravillosa a lo largo de los años. Hemos visto también de cerca cómo su historia familiar, la aparición de Brian, de cada uno de sus hijos, el papel de Lucely y de su madre, en fin, un cuadro completo que nos permite conocer de cerca esta estela de Nadia hasta hoy, que ella muy generosamente viene a devolvernos en forma de libro todo este conocimiento, experiencia que ha logrado cosechar a lo largo de muchos años. Les doy la más cordial bienvenida a todos, a cada uno de ustedes. Por supuesto, un abrazo de bienvenida de nuevo a Nadia, y permíteme que deje allí sobre el tintero una de mis grandes curiosidades en torno a este libro. Y tiene que ver un poco con mi oficio, y eso es un poco para estimularlos para que al final ustedes mismos también hagan sus preguntas, ¿no? Detrás de la construcción de una obra como esta hay sin duda una investigación maravillosa, es una historia, una investigación que no solamente fue allá a la Universidad de
Texas a escudriñar los archivos de Gabo, sino que tuvo que venirse también al barro de nuestros polvorientos pueblos, ciudades, a conocer a muchos profesionales protagonistas. Ahí releía el caso del abogado de Bogotá, para ofrecernos esta nueva perspectiva de la vida de las mujeres en el Caribe colombiano y en este caso enfrentada al poder descomunal de la literatura y del personaje que resulta García Márquez. Debo reconocer también que al lado de todo ese trabajo académico, de ese esfuerzo personal, hay mucho de valentía para poder enfrentar una tarea como esta, sin duda. Ya luego Nadia nos contará cómo ha ido sorteando cada una de estas cosas. Pero como les decía, yo quisiera dejarles allí sobre el tapete una inquietud muy personal que a lo mejor muchos de ustedes comparten, y es cómo fue ese encuentro entre la experiencia de los archivos de García Márquez en la Universidad de Texas y la entrevista con Margarita Chica. Es decir, a mí me parece una cosa absolutamente increíble, novelesca, casi cinematográfica, de tener que contrastar este testimonio personal de la gran protagonista con los archivos allá del escritor y particularmente de esta novela. Bienvenidos todos, y Nadia, de todo corazón estamos para escucharte. Creo que funciona. Buenas tardes, gracias por estar aquí. De verdad que estoy muy emocionada por esta oportunidad de conversar finalmente, oficialmente en Cartagena sobre el libro, y sobre todo muy emocionada por lo bien acompañada que estoy, tanto de aquel lado como de este lado. Y lo primero que quisiera es un poco contarles por qué estamos aquí los que estamos, ¿no? Pues aquí hay varios personajes que están dentro del libro. Moisés es uno de ellos, porque así como él mismo lo dijo, me ha visto crecer en todas las dimensiones posibles. Aquí está mi familia, aquí me casé, por cierto, entre otras cosas. Así que nos casamos, de hecho. Así que no se me podía ocurrir un mejor espacio para hacer esta conversación que aquí, en mi segundo hogar, donde también es Hilda, que está sentada allá, y otra de mi gente aquí. Esto es mi familia en Cartagena, entonces estoy muy emocionada por eso. Y bueno, aquí está Olga Cabeza, que es un personaje del libro. En algún momento digo que es el oído más constante en el proceso de construcción del libro, y es mi hermana por elección. Y mi otro hermano por elección, que es John Narváez, que no requiere presentación en esta ciudad tampoco. Así que bueno, aquí hay personajes del libro que han sido mis amigos, mis hermanos, mis compañeros de recorrido vital, y por eso además aterrizan dentro del libro, pero también gente que ha acompañado, como el caso de Catalina y de Mercedes, el libro después de su gestación, desde el parto para acá. Entonces, cuyas primeras reacciones fueron para mí muy estimulantes, y que yo pensé que sería estupendo escuchar además también el punto de vista de gente que no necesariamente tenía que verlo conmigo, sino que encuentra en el libro, que se vuelven interlocutores del libro, y digamos que es de la comunidad, la nueva comunidad de amigos que me ha empezado a hacer el libro, ¿sí? Entonces, esa es la razón por la cual estamos con esta plana de invitados. Y bueno, y la otra razón es porque queríamos que fuera una conversación que honrara, entre otras cosas, la manera como el mismo libro es, ¿no? Que es una conversación. Entonces, este fue el formato que se nos ocurrió con Irina Junieles, que tendría que haber estado aquí con nosotros, pero que por cuestiones de salud no nos puede acompañar hoy día en persona, pero que está de corazón en cada movimiento que he hecho yo antes de que saliera ese libro. Ella es otra gran artífice de ese recorrido vital, otra gran acompañante, y quiero honrar además con enorme gratitud el esfuerzo que ella puso en organizar no solamente este evento, sino
toda la agenda de eventos en los que he participado y en los que voy a continuar participando mientras esté aquí. Hago un segundo de propaganda. La próxima semana, el martes, estoy en Abaco, tomándome un vinito con los lectores de Abaco. Y la semana siguiente, el 1 de agosto, estoy en la Vieja Guardia, en 1 de agosto, como a las 7 de la noche, ¿cierto? En lo que han llamado un cervezatorio. Y también voy a estar junto con un par de clubes de lectura. Entonces, aquí estoy y con muchas ganas de conversar. Bueno, Nadia, me siento muy honrada y a todo el público y a todos los panelistas de estar aquí. Gracias por invitarme. Saludos a Irina. Yo quisiera destacar dos rasgos fundamentales de este libro. El primero es que es un libro que son varios libros, que le dicen muchas cosas a diferente público. Esa es de las dimensiones del libro que a mí particularmente me parecen maravillosas, y cómo eso puede ser y cómo eso se puede narrar de una manera tan sencilla como una especie de conversación caribeña. Entonces, eso, como les digo, es ese rasgo de ese libro que dice muchas cosas para mucha gente y que cada uno le resuena de manera diferente y cada uno le evoca diferentes cosas, es maravilloso. Creo que Nadia lo logra con una maestría increíble. Y el otro rasgo que quiero poner en evidencia del libro, que no lo digo yo, ya lo han dicho varias personas, que es también de las cosas que más me ha llamado la atención, es que es un libro vivo. Y pensando en esta idea de este libro vivo, de este libro que palpita con uno, yo quería lo veía desde dos puntos de vista. El primero es que es un libro que se lee sabroso, es un libro, es una conversación, yo lo leía y sentía que estaba hablando con mi amiga, como si ella me estuviera hablando a mí, y por eso fue un libro vivo, pero también es un libro vivo porque nos invita, y creo que es una de las de los grandes aportes, nos invita siempre a que cada uno de nosotros termine de escribir su último capítulo. Y aquí tomo las palabras de un actor que tuvo en una conferencia, en una presentación con Nadia, y nos decía, es un libro en que cada uno tendrá que escribir su último capítulo. Entonces yo creo que esas son para mí son los dos grandes aportes del libro, los dos rasgos fundamentales. Y claro, esto tiene un inicio muy interesante, y yo aquí quería contar una anécdota, y es que eso fue en más o menos 2015, finales del 2015, 2016. De pronto yo estoy trabajando en mi oficina y recibo una llamada de Nadia. Yo con ella puedo hablar 2 o 3 veces a la semana. Una llamada de Nadia, paro, trabajo, yo en Bogotá, recibo la llamada, y Nadia con esta voz emocionada, así, que yo me la conozco ya, algo pasó. ¿Qué pasó? Es que estoy en los archivos de Austin y encontré esto de Crónica. Y yo me quedé, ¿cuál crónica? Crónica de una muerte anunciada, el epílogo. Y yo me quedaba, y ella me contaba, y yo intentaba, primero, a mí me pasaron dos cosas. Primero, me intentaba recordar de qué iba Crónica de una muerte anunciada. Y segundo, intentaba ver, pero ¿qué es eso tan excepcional que encontró Nadia en ese archivo? Nena, ¿qué fue lo que encontraste en ese archivo? Yo se lo decía, pero ya no me entendía. Yo creo que después de haber leído el manuscrito, creo que al finalmente lo entendí. Pues bueno, eso nos lleva de regreso a la pregunta tuya, Moisés, también, exacto, o sea, ¿cómo empieza todo esto y por qué Crónica? Y bueno, ese es el momento del que está hablando Olguita, es el momento en el que me encuentro con el pie, bueno, no es el momento en el que inicio la investigación sobre García Márquez, porque evidentemente estaba en el archivo histórico, en el archivo personal de García Márquez en Austin, porque estaba investigando precisamente el tema del amor, y la relación con el poder. Son las dos grandes obsesiones de García Márquez, son prácticamente también mis propias obsesiones. Entonces había ido a indagar en lo que yo consideraba, estaba buscando la trayectoria de la representación y del concepto del amor en su obra. En realidad eso era como el foco de la cosa, y leía sus manuscritos, ¿no?
y me encontré con este manuscrito de Crónica de una muerte anunciada. Entonces yo cuento en el libro, en ese primer capítulo, que este es el momento definitivo porque realmente yo no estaba planeando escribir sobre Crónica de una muerte anunciada. La tenía muy fresca porque la enseñaba, y bueno, aquí me parece importante contarles, ¿no? O sea, para los que de pronto no tengan memoria inmediata de Crónica, ¿se acuerdan que es una historia de este hombre al que matan porque lo han acusado de desflorar a una mujer a la que devuelven después de la noche de bodas por no haber sido virgen? Entonces, ya se sabía, lo sabíamos todos, que es una historia basada en un crimen real, es un crimen ocurrido en 1951 en Sucre, o sea, en el pueblo de Sucre, en el departamento de Sucre, y lo que decía García Márquez en este epílogo, que él termina removiendo de este manuscrito que yo me encuentro, es básicamente que por muchos años él había estado buscando contar esta historia, que la contaba y la volvía a contar, se la mencionaba a sus editores, amigos, etcétera, pero que no lograba terminarla hasta que Álvaro Cepeda Zamudio, que es este otro escritor barranquillero y un gran cómplice de García Márquez, le dice en algún momento que es que los esposos de la historia, es decir, el hombre que devuelve a la mujer y la mujer de vuelta, habían vuelto juntos y que vivían en un pueblo en Manaure, creo que es que dicen en el documento, juntos, dice él, jodidos pero felices. Y bueno, y esto es lo que él dice, ok, este es el final que yo estaba buscando, y en ese momento incluso llega a decir que en ese momento es cuando él se da cuenta de que lo que él se imaginaba como la historia de un crimen atroz era en realidad la historia secreta de un amor terrible. Entonces ese es también el origen de la Crónica del amor terrible, ¿no? Porque lo que comienzo yo a hacer en ese momento, cuando él sugiere esto, yo ya lo he dicho varias veces, yo no le creí. No le creí, entre otras cosas, porque bastante difícil me resultaba ya creer incluso la versión en la ficción, la idea de que estas dos personas, ese señor que la había humillado de esa manera y la mujer que luego que ni siquiera estaba enamorada de él, en la historia, en la novela no aparecía como que estuviese enamorada de él, no quería casarse con él, pero se casa y él la rechaza, y luego años después ella se da cuenta de que se ha enamorado repentinamente de este hombre y que ese amor viene además de esa noche violenta en la que él se cobra el hecho de que ella no sea virgen, básicamente forzándola. La idea de que esa mujer estaba de pronto enamorada de él y que le escribió cartas por 17 años y que él había regresado con las cartas bajo el brazo, cosidas con cintas de colores, a mí me parecía solamente verosímil en el mundo de García Márquez. Entonces, pensar que eso pudiera ser real era como, no, pero como investigadora seria, no tenía ninguna otra opción sino ir a ver, ¿no? Yo dije, ok, vamos y miramos, no pasa nada, ¿no? Porque el solo planteamiento de su parte de que eso fuera posible, incluso si era una mentira muy interesante, ¿no? Era una ficción muy interesante. Y entonces me dije, ok, dale, vamos y lo buscamos. Y lo que realmente me encuentro es lo que dice Moisés. O sea, yo voy y le cuento la historia a Ariel Castillo, que es otra persona que está aquí de corazón y siempre está detrás de todo este trabajo. Le digo, Ariel, está este cuento, voy a averiguar. Y él me dice, mira, tú sabes que hay una entrevista que dio la mujer. Y yo, sí, me dije, sí, la publicaron en el 81. ¿Y dónde estará eso? Yo comienzo a buscar esto desesperadamente y al final lo que termino encontrando es al periodista que hizo la entrevista, a Blas Piña, que es el que me da la crónica que él hizo, ¿no? Y cuando yo encuentro el testimonio de esta mujer, yo ya no pude descansar. ¿Sí? Yo me di cuenta que la historia estaba ahí, ¿sí? Que independientemente de lo que hubiese pasado, si había o no retorno con el esposo o lo que sea, la historia era la historia de ella y que esa era una historia que tenía que contarse. Entonces ese es el origen del libro, que me lleva pues ya después de encontrar ese documento, que también es un documento de archivo, la crónica, desaparecida de la manera más extraña, porque eso no la encontraba. Carolina Chávez, que también está aquí, fue la que me consiguió además el último pedacito de la página que le faltaba a Blas Piña en la hemeroteca de Bogotá. O sea, esto fue toda una pesquisa para siquiera leer completa la bendita crónica. Entonces,
pues fue eso, pero además, bueno, yo me voy donde Jaime García Márquez, con Margarita Unive, que también está aquí. Estábamos recordando el momento en que comíamos allá en donde Olano, y yo les digo, pero ¿qué saben ustedes de esto? ¿No? Y entonces comienzo a indagar en eso y comienzo a buscarle la pista al chisme, y esto se me va volviendo esta cosa enorme y complicada que ya yo no sabía qué hacer con eso. Entonces, por ahí va la historia, porque entonces se me vuelve lo que yo en el libro explico con esta idea de los tres caminos, ¿no? Había un camino que era el camino de lo recordado, que tiene que ver con todo lo que la gente recordaba, la memoria del evento y la forma en que la gente comienza a recordarlo y que ya no puede desligarse de la publicación de García Márquez de lo real, ¿cierto? La novela y lo real se mezclan de una forma en que ya nadie lo recuerda, sino como él ya no se puede discernir lo real de lo ficticio. Entonces está ese camino, que es el camino de lo recordado, y luego está el camino de lo novelado, que es básicamente sobre cómo García Márquez reconstruye la historia y la convierte en ficción. Y bueno, eso además da lugar a toda esta otra cosa, ¿no? Que es el camino de lo vivido, digo yo, porque tiene que ver con los efectos que la manera como se cuenta la historia tiene sobre la vida de la gente real que participó, que fue testigo del evento original. Que esa fue la otra gran sorpresa para mí. O sea, cuando yo veo esa entrevista de la que habla Moisés y me doy cuenta de que había una mujer que vivía en Sincelejo, que se había hecho una vida digna, que se había hecho un nombre, que tenía un arte, además no un oficio, sino que era un artista de su oficio. Y que en sus propias palabras se había dignificado después del evento original. Y que esa mujer es expuesta de la manera más atroz el día después de la publicación de la novela, cuando no solamente sale esta novela, que son 1.150.000 copias en 4 ciudades en el mundo, sino que sale un artículo en donde aparece los hechos reales y además de eso una tabla en la que se ponían los nombres de los personajes y de las personas reales. Y bueno, a esa señora los periodistas la acosaban al punto que hubo uno que se le metió por la tapia del patio. O sea, es como, en el momento en el libro yo digo, es como que he aquí la segunda desgracia en la vida de Margarita, ¿cierto? No solamente tuvo que vivir la humillación pública de que la devolviera el marido, sino que ahora tiene que vivir esa nueva humillación pública, que es la publicación de esa novela con su nombre de por medio. Así que ese es el origen de la historia. Gracias. Yo estoy aquí representando a los fans. Nadie dice eso, ¿no? Además de hermano suyo, amigo suyo, colega de la universidad, yo soy prácticamente el presidente de su club de fans. Porque siempre me impresionó que alguien de su nivel intelectual, como una doctora, ¿sí? Se interesara por estos temas. Era como, realmente, esto fue lo que me enloqueció cuando hace muchos años ella se interesaba por ejemplo, los movimientos culturales que estábamos como resistiendo sin saber todavía. No se usaba ni siquiera la palabra gentrificación, pero ya estaba tragándonos, y ella se preocupaba, se interesaba por los movimientos culturales, las manifestaciones culturales, artísticas que se estaban dando en la ciudad, y esto como que para mí fue definitivo en ese camino que les digo de la presidencia, de llegar a la presidencia de su club de fans. Y hay algo en el libro que para mí es determinante, y voy a usar la misma frase que ella usa para describir a García Márquez en Crónica no muerta anunciada, porque bueno, no es él, pero sí, que es el narrador implicado. Y Nadia en este libro es la narradora implicada. Y esto para mí de nuevo pone más gasolina en esto de admirar su trabajo y los temas que le interesan, porque sé que no es fácil dar ese paso, dar ese salto
y los que estamos aquí interesados en la escritura y en la creación, lo sabemos, es como dar ese paso a implicarse de una manera tan personal, tan comprometida, tan fuerte, con tanta compasión por los personajes, por la historia, como Nadia, como narradora implicada. Y esto es una cosa que ya la hemos hablado antes, pero yo nunca termino de, no hay respuesta suficiente, entonces quiero aprovechar este espacio otra vez para que nos cuentes en qué momento, cuándo, cómo das ese paso a ser la narradora implicada en tu libro. Gracias. A ver, la verdad es que yo misma no sé, yo creo que hubo un momento, hubo cosas, yo puedo más o menos recordar cuando se exterioriza esa decisión, pero no necesariamente cuando sucede lo que tiene que suceder internamente para que eso pase, para que uno cometa ese atrevimiento, porque la verdad es que fue un atrevimiento, y fue un atrevimiento que a mí misma me dio mucho vértigo. En esa misma conversación de la que hablaba Olga con este actor, él viene y cuando me va a conocer, lo primero que me dice, y esto es el primer evento así de, no sé, nacional, en el que yo estoy presentando sobre el libro, y entonces me saluda y me dice, hola Nadia, qué gusto conocerte. Claro que es como si ya te conociera. Y a mí se me subían todos los colores, y yo decía, Dios mío, esto era lo que yo de alguna manera temía, y al mismo tiempo estaba esperando que iba a pasar, porque en efecto uso esa primera persona y termino implicada, muy implicada, en distintas maneras y muy expuesta, ¿no? Yo me sentía muy expuesta, esa fue una decisión muy difícil. Digamos que yo, después de que encontré el epílogo, yo escribí, lo primero que escribí fue un artículo académico en el que yo revisaba la novela a la luz de la nueva evidencia y el tema del amor y la intimidad y el poder y la violencia dentro de la novela, pero como crítica literaria, que era la voz con la que yo me sentía cómoda, ¿no? Y yo publiqué ese artículo desde el 2018, y de ahí en adelante hubo un pare hasta la pandemia, que hizo muchas cosas por muchos de nosotros, ya sabemos, para bien y para mal. Hubo un pare de mi parte, porque yo sentía que yo tenía que contar la historia de Margarita, pero yo no me sentía capaz. Es decir, yo decía esto, ¿cómo se cuenta, no? O sea, ¿cuál es el registro por el cual uno puede realmente honrar una historia tan compleja? ¿Qué hago? ¿Me la invento? ¿Me pongo a escribir novelas? ¿Qué sé yo? Estuve hasta en conversaciones con varias personas, con un par de dramaturgas, sobre la posibilidad de hacerlo una obra de teatro, por ejemplo, ¿cierto? Yo decía, esto me va a tocar, pero yo no sabía escribir ficción, ¿sí? Yo decía, bueno, yo ese cuento no lo puedo contar porque yo no sé cómo, ¿no? Y ya es en el 2020, muy temprano en el 2020, cuando se van a cumplir, no muy tarde en el 2020, principios del 21, cuando se van a cumplir los 40 años de la novela, que yo digo, no, yo no puedo dejar pasar esta oportunidad de los 40 años de la novela, yo voy a escribir un artículo, otro artículo, pero un artículo cortito, como para periódicos, como para una revista literaria contando este cuento. Entonces me pongo a escribir. Y cuando me pongo a escribir, lo primero que recuerdo es lo que en la novela aparece como la escena de que me están sacando una muela, que me están haciendo un tratamiento de conducto. Lo primero que recuerdo es este cuento del tratamiento de conducto, el mismo día que me iba a encontrar con Jaime y con Margarita para cenar. Y entonces comienzo a escribir esa escena. Y resulta que esto sigue y sigue, comienzo a recordar las entrevistas que había hecho muy temprano, porque las entrevistas... El odontólogo es Barcha, que el odontólogo era sobrino de Mercedes, que eso era una locura. Comienza como esta suma de coincidencias, ¿no? Yo estoy en el consultorio con el endodoncista el día en que me voy a encontrar con Jaime García Márquez, y resulta que veo que el señor es apellido Barcha y le pregunto, doctor, ¿y usted es Barcha como Mercedes? Sí, claro, mi tía. Entonces... a mí me parecía esto tan inconcebible, y habían otras cosas que me habían pasado que eran tan inconcebibles, que yo realmente tenía ahora no solamente el problema de contar la historia de Margarita, sino además el problema de darle sentido a esa suma de elementos que habían ido nutriendo mi comprensión del asunto y que desbordaban el lenguaje académico. Entonces, la historia desbordaba los instrumentos conocidos y con los que yo estaba cómoda para escribir, y
mi propia experiencia con recorrer la historia de esta mujer desbordaba mis propios instrumentos de racionalización de la experiencia, ¿no? Entonces era como que yo no tengo ninguna otra manera de agarrar esto, sino así como lo estoy haciendo. Comencé a contar el cuento, y comencé a contar el cuento de las coincidencias, y comencé a reírme yo misma con el cuento, y me di cuenta de pronto que estaba escribiendo en primera persona. Y ahí es donde me entró el vértigo, ¿no? Yo dije, miércoles, ¿y ahora yo qué hago con esto? Claro, ahí es donde pasa el giro en mi propio camino, ¿no? Y bueno, lo otro que sucede ya más cerca del final, cuando ya yo he asumido, y no fue fácil, hoy estaba comentando que uno de mis grandes mentores, por ejemplo, cuando vio el primer capítulo y la primera persona me dijo, esto no puede ser, ¿cierto? Y que hay ese momento donde uno no tiene además que tomar esa decisión incluso de decir, usted todavía no lo ve y no lo entiende, pero es que yo sí. Sí, y esta es la única manera en que yo voy a poder guiar a mis lectores en torno a esta cosa tan complicada, que ya la novela es complicada, y encima le voy a agregar no sé cuántas capas más. La única manera es que yo guíe a los lectores a través de esta voz que va organizando el material, ¿cierto? Y que los va llevando de la mano. Entonces yo dije, esta es la manera de hacerlo, así lo voy a hacer, y me lancé. Pero sucede que ya cerca del final me pasaba lo que a García Márquez. Yo contaba la historia y se la contaba a mis amigos, o sea, hay gente que me tiene que haber odiado porque yo no sé sino hablar de esta historia, ¿no? Yo era completamente monotemática, hay un punto en donde ellos, es que no, imagínate, y es que me encontré con esta otra cosa, o sea, me pasaba que además estaba hablando del asunto con Mercedes Ortega en Barranquilla, y en esta escena aparece Moisés, porque acabo de venir al museo a cantarle a Moisés por dónde va todo este cuento, y estoy en Barranquilla comiendo con Mercedes, y le digo a Mercedes, oye, pero ese señor, imagínate, el marido, y comienzo a contarle lo que sé del marido, y me llega un mensaje de texto de Moisés diciéndome, murió el marido. Entonces yo era como, Dios mío. O sea, entonces era como que esta cosa sí que ya... Entonces, bueno, yo seguía contando la historia, y comencé a escribir la historia, y a dejarme llevar por eso, y a contarla como la tenía que contar, simplemente, como la historia me pedía que la contara. Pero en el curso de eso me di cuenta de que ya no era más la historia de Margarita, de que cada vez que yo hablaba de esto, mis amigas reaccionaban, ¿cierto? Hablaban de una tía, de una prima, de sus propias cosas, es que yo sé que esto, y es que yo, mira, la reflexión, la conversación que se generaba, era una conversación sobre nosotras. Y a fuerza de ver eso, es cuando yo me doy cuenta de que esta no es solamente la historia de Margarita, y que esta es mi historia, que esta es una historia que me está transformando a mí, y me está transformando a mí a través de esta conversación continua. Entonces, ahí es donde yo decido escribir sobre eso específicamente, sobre la experiencia de crecer con la historia, de sanar con la historia. Y en principio yo lo escribí por catarsis, ¿sí? Pero eso fue lo que se terminó convirtiendo en ese capítulo final, que fue otra decisión, o sea, si tenía vértigo con la primera persona, ese capítulo final fue casi no llega al libro, porque era como, uy, pero al mismo tiempo, en un momento dado entendí que se lo debía a Margarita, ¿no? Que si esa no era su historia, y si esa era una historia que iba a tener pertinencia para las mujeres contemporáneas, yo tenía que atreverme y convertirlo en eso. Y para eso tenía que ser el puente. Mi propia vida personal tenía que ser el puente. Entonces, todavía sigo teniendo un poquito de vértigo. De pronto por eso me dio un ataque de tos al principio. Así que... Bueno, dicen que lo insospechado a veces ocurre. Yo empecé a leerme este libro hace más o menos como un mes, y realmente me sentí atrapada y todavía no salgo, sigo y creo que estaré atrapada un buen tiempo de mi vida aquí, pero digo que lo insospechado a veces ocurre porque yo celebro esta oportunidad tan bonita de la vida de encontrarme con su autora, eso no pasa muy seguido, y en un escenario además como este y en un diálogo como entre amigos, ¿no? Amigos, amigas, y además celebro conocer a Olga, la otra mujer de justicia que nadie nombra en el libro, y estar aquí al lado de mi autor favorito, de mi actor favorito también, con Moisés, cómplice de los aquelarres entre mujeres, con Carolina, artífice, y por supuesto con Cata, una gestora cultural comprometida con las causas de justicia también, y nos encontramos en pandemia defendiendo o pidiendo que volviera Alexandrich, una chica desaparecida en la ciudad que aún no regresa a su casa.
Y este libro hizo sentido para mí de muchas maneras, pero principalmente por algo que anotaba John y que ahora Nadia desnuda aún más, su capacidad para escribirlo en primera persona y asumirse como un sujeto participante de su investigación. Y aunque me atravesó todo el hilo narrativo de la historia, a mí sin duda lo que más me interpeló fue el último capítulo, el de la educación sentimental. Entre otras cosas me ayudó a soltar un pudor allí también, atravesado por el qué dirán, algo que constriñe tanto en todas las sociedades, pero particularmente en el Caribe. Y es que justo mi tema de investigación desde hace unos años tiene que ver con cómo las telenovelas constituyeron un dispositivo muy fuerte de nuestra educación sentimental. Entonces ella habla aquí, por ejemplo, de Leonela, ¿no? La historia de una mujer que se enamora de su propio violador. Fue la primera telenovela que yo vi, soy de Madangué, un pueblo que también atraviesan, hablando de las coincidencias en la búsqueda de esta investigación. Y bueno, ojalá la historia de Leonela fuese excepcional, pero se repite luego en, qué sé yo, en Topacio, en Cristal. Todas hay maltrato, todas hay desventajas para las mujeres, en todas hay libertad para, licencia tienen los hombres para ser infieles, mientras que las mujeres, Betty la Fea, por ejemplo, se enamora de su maltratador, del tipo que se burla. Ahora mismo en Netflix hay una serie, es decir, uno pensaría que atrás quedaron esos relatos predecibles, donde la virginidad para las mujeres es un símbolo de pureza y de la mujer ideal, y la infidelidad para los hombres de masculinidad viril, digamos. Pero ahora mismo hay una serie en Netflix que creo que se llama Madre de Alquiler, una cosa así, es exactamente la misma trama, con los matices de los debates contemporáneos, pero lo mismo. O sea, la mujer termina enamorada, les voy a dañar la serie, qué carajo, igual no se van a perder de nada, pues termina enamorada del tipo que la secuestra y que se aprovecha de ella, etcétera. Entonces, a mí este libro me ayudó muchísimo. Bueno, primero porque dije, espérate, que esto que vienes leyendo, Merce, puede ser importante, una persona como Nadia lo está escribiendo, y además lo analiza a partir de una historia tan central en nuestra vida, porque ¿quién no leyó Crónica de una muerte anunciada en el colegio, por ejemplo? Pero ¿quién notó esto que ella de alguna manera denuncia con las gafas violetas del feminismo puestas? Entonces uno ve que esto que yo vi en Leonela y en las novelas, con sus respectivas bandas sonoras. Recordemos que en Leonela soy el ladrón de tu amor, tu mal recuerdo, y aunque te duela más, apréndete esto, que quien te hace llorar es quien te ama. Y con un poco más de romanticismo y por supuesto mucho más elaborado. Pensemos en el final incluso de Crónica de una muerte anunciada. Gabo dice, y Nadia nos lo recuerda aquí, volvió a ser virgen para él. Y si nos remitimos a la película, la escena final es terrible. Él llega, el Bayardo San Román, el Miguel, el apellido se me acaba de olvidar, Miguel Reyes Palencia, el Bayardo San Román de la historia, llega, suelta las cartas que jamás leyó, ella lo está esperando y Gabo dice, y volvió a ser virgen para él y tal. Como pasa en las telenovelas, la mujer tenía la obligación de ser virgen y si era deshonrada ya. En Leonela el novio no se casa con ella porque no, Leonela, sé que no te lo buscaste, pero yo no, ya eres impura. Y en la película, exacto, en la película ella se le arrodilla, el personaje de Ángela Vicario, que bueno, es Margarita Reyes. Pero a mí lo que me encanta además es la reivindicación que Nadia hace de Margarita Reyes, y es una reivindicación de Margarita Chica, y es una reivindicación también en última de todas las mujeres, de nuestras posibilidades de resistencia, de emancipación, pero también un reconocimiento a los dolores. Y ya para no acaparar esto en primera persona, he de decir que a mí, otra parte que fue dolorosa, porque este libro es verdad lo que dice Olga, se disfruta, es un diálogo cercano, pero al mismo tiempo doloroso. Un breve spoiler, Margarita Chica confiesa que ella en realidad no permaneció virgen por su esposo, o sea, como que Miguel Reyes, suerte, o sea, no venía por ahí la cosa, es más, desvirtúa buena parte de su machismo en el camino, o sea, dice, este tipo se está mofando de unas cosas que... Pero sí dice que ella decidió tener, o sea, no volver a tener marido y ser casta porque quería honrar a sus hermanos en virtud del sacrificio que hicieron para limpiar su honra y a su madre. Y de nuevo nos recuerda esta escena tan particular, o este relato del libro,
cómo las mujeres hemos sido constreñidas históricamente sin tener la posibilidad de ser dueñas de nuestra sexualidad, de nuestros afectos, de nuestra libertad para amar. Y yo creo que no hay peor opresión que esa. O sea, no voy a reñir aquí con los marxistas ni nada, entiendo perfectamente la opresión de clase, que es dolorosísima, pero no hay peor opresión que la de no poder ser y amar en libertad. Y esa es mi búsqueda, y aquí encuentro una persona que mucho antes que yo lo vio, lo trabajó y abre caminos además de libertad. Y con esto cierro para hacerle una pregunta a Nadia. Bueno, aquí además hay una cantidad de referentes desde el feminismo vitales, Bell Hooks, la misma Simone de Beauvoir, en algunos momentos también Vanessa Rosales, que interesante, Vanessa habla de la incapacidad de los hombres para desear a la mujer amada, a la esposa, y para amar a la mujer deseada. Eso es interesante también en términos de educación sentimental. Pero yo le hago una pregunta a Nadia, que ella también plantea en su libro, y ahora la hago, voy a intentar hacerla medio García Marquiana para ver cómo me va. Nadia, ¿cómo emanciparse o cómo ahorrarse caminos y emanciparse de la peste de los amores terribles? Soy el... Yo creo que eso no se oye ni en la radio, pero debe estar muy engranado en nuestras conciencias, porque yo me acuerdo de esa canción como si la hubiese escuchado antes de ayer. Toda, oye, ¿cómo no sabemos eso? Es que la oíamos todos los días. Es que era una cosa, ¿sí? No, la escena, exacto, al principio, la escena de la playa. O sea, esto es una cosa horrible, es horrible. Sí, es terrible, para usar la palabra del libro. En fin, pues bueno, ¿cómo se emancipa uno de eso? Yo esa pregunta me la hago en el libro y el libro es la respuesta. Honestamente no puedo simplificarla. Puedo decir que en el curso de la investigación me fui dando cuenta de la cadena de los amores terribles a la que me refiero, ¿no? De cómo Margarita había sido una y otra vez víctima de una definición del amor que valida la violencia, ¿cierto? La violencia que se ejerce en nombre del amor. Ahí está ese hombre que la defloró, supuestamente porque la amaba, ¿no? Y la dejó abandonada. Ahí luego tenemos al marido que se casa con ella, supuestamente enamorado, y sin embargo su ego es muchísimo más grande que su capacidad para amarla, ¿no? Y la humilla públicamente, y la devuelve, y le pone un cuchillo en la mano, según él, para que fuera ella la que se matara, porque de acuerdo con su propia entrevista, era ella la que merecía morir esa noche y no Cayetano Gentile, el hombre asesinado. Ahí están los hermanos que le mandan una carta desde la cárcel para decirle que básicamente están orgullosos de haber respondido de esa manera, porque nadie puede osar poner un dedo sobre una hebra del cabello de su hermana. Entonces, ella se pasa el resto de la vida retribuyendo lo que tú decías, Merche, ¿no? Se pasa el resto de la vida retribuyendo ese acto de amor de los hermanos, ¿no? Es decir, no se vuelve nunca a casar ni tiene una nueva relación, según ella, por eso. Entonces, y luego viene pues el escritor que toma el personaje, construye con esto una historia en la cual el personaje termina felizmente volviendo con ese hombre que la humilló, ¿cierto? Y que regresa con las cartas cerradas sin haber tenido el gesto ni siquiera de leer cuál era la historia que ella que le contaba en esas cartas, ¿no? Entonces, en cada una de estas instancias yo lo que veo es una expresión de esta idea del amor según la cual básicamente esto es un contrato de subordinación, una relación de dominación en la que las mujeres entregamos el cuidado afectivo, sexual, social que implica estar en una relación de pareja a cambio de ser amadas. Entonces a mí la continuidad de eso me iluminó profundamente, y yo creo que mi aporte a ese proceso de emancipación de esos amores terribles tiene que ver con iluminarlos, ¿sí? Yo no puedo elegir el camino de cada uno de nosotros para desarmar los mecanismos que nos atan a esas formas de amar, que siguen estando presentes. Yo menciono muy al final, otro tema que a mí me interesa mucho y son los femicidios, ¿no? La violencia de género hasta el extremo del femicidio. Es decir, ya no hay hermanos necesariamente que maten en nombre de eso, no los vemos aquí por lo menos, pero sí vemos a todos estos hombres que matan en nombre del amor, ¿no?
son crímenes pasionales, todavía incluso las investigaciones sobre el tema de femicidio, que es algo sobre lo que yo he trabajado en otros textos, nos muestran cuán generalizada sigue siendo la aceptación, además, de ese punto de vista del que mata. Es decir, cómo prima en la manera como se manejan los casos pese a nuestra legislación, en el acto de, tenemos una ley contra femicidio, pero a todo lo largo del proceso que se necesita, desde el momento en que se recogen unas pruebas hasta el momento en que se juzga un caso, lo que vemos es una institucionalidad alineada con el punto de vista del hombre que comete el crimen. Todavía ya no está en el código legal bajo intenso ira y dolor, pero todavía está en el imaginario colectivo que la intensa ira y dolor del perpetrador de la violencia es una justificación para el sufrimiento de la víctima. Entonces, digamos que lo que yo trato de hacer en el libro es mostrar a través de mi propio camino, desarticulando esos supuestos, esos implícitos, esos discursos que nadie te cuenta, pero que tú entiendes a fuerza de escuchar la banda sonora de la telenovela y grabártela por siempre. Para mí, por ejemplo, el vallenato, yo no era ni siquiera de vallenato, yo en mi casa no escuchaba vallenatos, pero yo cómo no me voy a saber los vallenatos si yo venía en buseta a la Universidad de Cartagena de los barrios del Extramuro, entonces uno oía, o sea, todo el tiempo yo estaba escuchando vallenatos, o sea, yo me sé, el del primero fue primero y ya el segundo no puedo, o sea, quiera o no lo quiera, entonces yo menciono también eso allí, ¿no? Entonces, si esa es nuestra educación sentimental, ¿cómo se espera que nosotros no pensemos que nuestro valor está en amoldarnos a cualquiera que sea el parámetro del momento que va a asegurarse el amor del otro? Y eso hoy día está moldeado por Maluma. Yo el otro día que escuchaba, no sé qué era que decía, que ven y te aprieto más duro para poderme acordar de ti después. Señores, explíquenme, casi que me quedo con el de Leonela. O sea, por lo menos era más obvio. Entonces, la banda sonora que nosotros seguimos escuchando sigue siendo extremadamente violenta. Ahora con una exigencia casi de que seamos sexuales en formas que siguen siendo, para mí, expresiones a la imagen y semejanza de la manera como los hombres construyen el deseo y como nos sexualizan ellos a nosotros. Lo que pasa es que tenemos muy poco repertorio, muy pocos discursos y narrativas alternativas, nosotras como mujeres, para pensar nuestra sexualidad y nombrarla de maneras que no se ajusten a esa fantasía del deseo masculino, ¿no? Entonces, para mí el camino es desarticular todo eso en cada uno como individuo, porque los resortes de cada uno son un poco diferentes y un poco el trabajo que yo intento hacer en el libro es iluminar los resortes, ¿sí? Mostrar dónde está, porque lo que sucede con el abuso, que no es el abuso directo, es que uno siente el golpe, pero uno no sabe dónde le duele. Y de eso se trata, de una especie de rayos X de dónde nos duele. Bueno, yo podría seguir aquí calladita escuchándola y estaría feliz. Yo pues leí este libro como una lectora desprevenida, sin conocer a Nadia personalmente, con algunas referencias pues obviamente de amigos y amigas en común, pero mi mirada al libro es la de una lectora que se acerca a una obra y con mucha curiosidad, porque obviamente pues es un libro sobre otro libro, y eso pues me parece que es muy interesante siempre, como ese nivel de profundidad que se puede lograr ahí. Yo debo decir que de los últimos 2 capítulos del libro los leí llorando. Yo empecé a llorar en el penúltimo capítulo y en el último prácticamente un momento que tuve que parar, o sea, como decir, no puedo seguir, simplemente esto genera una emoción muy extraña además, y lo que tú dices, ¿dónde te duele? Y fue lo que yo dije, ok, yo voy a parar, me acuerdo, era un domingo, estaba en mi casa sola leyendo y empezó esto y yo dije, ¿dónde me duele? ¿Y por qué me duele? Si estoy leyendo un libro aquí que me está hablando de un escritor y de un... Y entonces, claro, dije, es que este libro, que ya lo decían antes, está hablando de Margarita Chica, pero está hablando de todas nosotras. Está hablando, perdón, de las mujeres también, que como también tú mencionas a tus amigas,
que han acompañado la lectura. Perdón, yo no me quería emocionar así. Pero sí me parece que eso es importante y es un aporte muy grande a lo que estaba también diciendo Mercedes, ¿no? O sea, creo la posibilidad de poder verbalizar esto es muy importante, porque de pronto todas sabemos, pero no sabemos que sabemos hasta que lo pensamos y lo podemos decir. Entonces yo sí creo que en esa lucha que tenemos de tumbar este sistema patriarcal que tanto daño ha hecho tanto a los hombres como a las mujeres, esa posibilidad de verbalizar es un aporte muy grande, ¿no? Que le sirve además a una persona como yo para pararse y decir, aquí hay algo que me está doliendo profundamente y no me había dado cuenta de que lo sabía además, ¿no? Después de que me pasa toda esta crisis que me parece muy valiosa, yo vuelvo a leer Crónica de una muerte anunciada. Y creo que también es algo que me gusta mucho de la lectura de este libro, que es que me lleva a querer leer otra vez a García Márquez y saber qué fue lo que él escribió ahí y por qué esa historia ahora nos tiene aquí hablando de esta manera y por qué estamos hablando de las reivindicaciones del feminismo a partir de un libro como este, ¿no? Me parece que eso es importante. Y en esa lectura lo que me pasa es que siento un rechazo muy fuerte a la forma en la que se cuenta ese final, a esa mujer que se mira a través de una ventana sentada en la mesa de bordado y con la que luego tiene una entrevista que leyendo el libro de Nadia uno sabe que nunca existió, esa conversación entre el autor y el personaje, que es una persona real, que además nunca dio el consentimiento para que su historia fuera contada. Y entonces esto pues era algo como que quería dejar sobre esa experiencia o esa sensación de esa lectura, pero lo que, retomando además con lo que empezaba Moisés, que es el libro nace en el archivo de la universidad, en ese encuentro con ese texto, con esa fuente original, digamos, ¿no? Ese manuscrito y luego toda esa investigación que tú haces, documental, de todos esos materiales que son los materiales serios, ¿cierto? Los documentales, los libros, las investigaciones, los artículos en las revistas indexadas, todo ese conocimiento que validamos como el conocimiento científico, pero a mí hay una cosa que me encanta del libro y es el valor que se le da al conocimiento y al saber de lo cotidiano, de la conversación, del encuentro con las personas, que creo que tiene mucho que ver con ahora lo pensaba y creo que tiene que ver, es que es con una experiencia del cuerpo, es un saber del cuerpo, es un saber que además son estrategias de sobrevivencia también, y es un saber que se transmite también de generación en generación, es un saber colectivo, ¿cierto? Entonces la pregunta que yo te quería hacer con respecto a esto, Nadia, es cómo tratas tú esos materiales a la hora de hablar, digamos, como persona que se aproxima a un contenido a desarrollar. ¿En qué nivel están esas fuentes? Si para ti hay alguna cosa que pese más que la otra, o cómo te aproximas al material. Pues bueno, primero pues gracias por compartir esa experiencia. Ya he escuchado de varias personas que han llorado. Yo espero que sea el llanto de lo que llaman en inglés, yo no conozco la palabra en español, un emotional release. Sí, como ese momento en que uno siente que ha estado guardando algo por mucho tiempo y aguantando algo por mucho tiempo que de pronto emerge a la superficie, ¿sí? Y yo espero que lo que emerge a la superficie, que al emergir a la superficie también sea un proceso de sanación. Ambas cosas las he escuchado y para mí es muy gratificante poder, de alguna forma, que quien lo lea viva un poco de lo que yo viví escribiendo ese libro, que fue un proceso de sanación muy profundo. Y eso era parte de la intención. En cuanto a todas estas otras cosas que dijiste, quiero volver además al hecho de que releas a García Márquez, porque ese también es el propósito, ¿no? O sea, yo no estoy por casualidad leyendo a García Márquez, o sea, yo estoy decididamente leyendo a García Márquez y leyéndolo con estos lentes feministas, pero leyéndola también con un inmenso respeto, porque lo que yo encuentro en García Márquez es un espejo extraordinario de lo que es nuestra cultura. Un espejo que no nos da a nadie más, porque además es un espejo profundamente sincero, honesto, con el cual yo puedo
conversar y hasta disentir en la forma en cómo se interpreta, pero lo que él presenta es la realidad de nuestros pueblos. Y eso sigue siendo tremendamente pertinente para entendernos hoy como Caribe, como Colombia, como Latinoamérica, como mundo. Y es eso lo que yo encuentro en los archivos que también me inspiran impresionantemente. Yo menciono, por ejemplo, las cartas de los lectores. Y cuando yo leo esas cartas y yo oigo, me parece estar oyendo las voces, ¿no? De la forma como la gente le hablaba de sus historias, como si fueran su historia, la de su familia, la de sí mismos, ¿no? A mí eso me da una comprensión de una cosa que es lo que a mí me tiene estudiando literatura, que yo siempre digo que yo soy muy amiga de los historiadores, pero es que una vez se lo escuché decir a George Lamming, que los novelistas son los historiadores de los sentimientos. Y pasa que a mí lo que siempre me ha movido es tratar de entender la historia de los sentimientos, porque es que eso es lo que a uno no le cuentan, pero detrás de ese señor que ordenó bombardear un sitio, ¿cierto?, que se va a la guerra, lo que hay es una cadena de sentimientos. O sea, a uno le inventan el cuento de que todo esto se hace racionalmente, pero no hay nada más irracional que la guerra, por ejemplo. Y miren cómo nos transforma la vida, ¿cierto? Cómo nos hace este espacio de muerte infinita. El poder es profundamente irracional. Es racional y sistemático y meticuloso en muchas formas, pero al mismo tiempo se alimenta sobre todo de nuestros sentimientos. Entonces, como a mí siempre me ha interesado, es esa historia de los sentimientos. Digamos que la capacidad que tiene García Márquez de interpelar nuestros sentimientos, de crear mundos, incluso mundos reales, no solamente mundos en la ficción. Cuando lo que yo decía antes de esta novela, a mí me maravilla en el curso de seguirle la pista a la historia real. Lo que más me maravilla es lo que crea, las realidades que crea la novela una vez publicada, ¿cierto? Que comienzan a competir con la realidad vivida. Entonces, yo creo en ese poder y por eso es que, y además García Márquez en ese sentido es de los escritores más poderosos que hayan existido en el mundo, no exagero, de manera que me alegra profundamente que estemos releyéndolo, porque yo creo que hay que seguirlo leyendo con otros lentes, y si ya algo espero yo poder haber aportado es que lo leamos con otros lentes, porque como digo también en algún momento, ese es el mejor homenaje que le podemos hacer, ¿sí? Tomarnos en serio lo que escribió, ¿cierto? Tomarnos en serio lo que dejó, el legado que dejó por escrito, que es el que transita en el mundo entero, y no solamente lo que recordamos de la figura que fue, que eso también lo mencionabas tú al principio, Moisés. Entonces, eso me parece súper. Y ahora pues volvamos a la pregunta que ya la olvidé. Mentiras, la relación con los archivos. Entonces, ahora, habiendo dicho todo lo que ya dije de García Márquez, esto está relacionado también, es que yo, por supuesto que yo lo leo con los lentes púrpura, como dices tú, Mercedes, del feminismo, pero yo soy de alguna manera una hija intelectual de García Márquez, porque para cuando yo voy a la universidad, yo empiezo en la Universidad de Cartagena, García Márquez ya había protagonizado una revolución en la forma como nosotros nos pensamos como caribeños. Entonces yo podía ir a estudiar en un programa en donde a mí se me acentuaba la relación con el Caribe, ¿cierto? Donde ser Caribe era un objeto de orgullo y un objeto de investigación. ¿Y dónde estaba ese Caribe? Para mí estaba no solamente en la historia o en la antropología o la sociología, no, estaba en la literatura. Entonces, en las expresiones culturales, en la cultura popular, en la oralidad. Entonces, esto que decías tú, John, antes de que tú te admirabas que una doctora tuviera interés en esto, no, a mí me interesaba no solamente eso, a mí me interesaba, y eso es lo que yo he trabajado paralelamente hasta este momento, lo que tú mencionas sobre los cuerpos. Yo he estudiado el baile, a mí me interesan los cuerpos en movimiento, a mí me parece que hay una historia ahí que se viene contando hace mucho tiempo y que registra la complejidad de nuestra cultura, y que nosotros no tenemos necesariamente los lentes académicos para interpretarla, pero que merece ser interpretada, porque ahí somos más sabios incluso que con la palabra. Entonces, realmente para mí es muy orgánico que el documento de archivo coexista con la anécdota de mi peluquera, ¿cierto? O
con las historias que me está contando Lacundi, la sobrina de García Márquez, que es uno de los personajes centrales en esto, que cuenta y cuenta y cuenta y cuenta historias, y hay un punto en donde yo le mando el capítulo sobre sus tías a Lacundi. Lacundi es una sobrina de García Márquez, que como verán en el libro, vive en Maine, que es donde yo vivo, que eso es allá en Tierra Perdida o más allá, a 15 minutos de mi casa, y que yo la conozco de la manera más absurda porque mi esposo, que está aquí sentado, éramos todavía novios. Esta es una de las anécdotas definitivas en el libro, ¿no? Está limpiando la nieve afuera de la casa cuando estábamos recién empezando a salir, y de pronto viene y me dice: nena, imagínate que allá mi vecino dice que conoce otra colombiana. Y yo, ajá. Y yo estoy escribiendo en la computadora, yo ni le presto atención. Yo, sí, ajá. Sí, que es una sobrina de García Márquez. Y yo, o sea, y continúo como si no me hubiera dicho nada. Y yo, porque imagínense, yo que iba a creer ese cuento. Yo dije, pero por favor. Además, ¿cómo llegaron a García Márquez en la limpiada de la nieve? Era como que, o sea, pero meses después nos encontramos con el famoso vecino. Estábamos comprando cosas para traer de regalo a mi mamá, que era la primera vez que Brian venía para acá. Nos encontramos con el vecino otra vez, y el vecino a insistir: mira, es que tienes que llamar a María Mockler. Y yo, Mockler, o sea, ¿qué va a hacer esta sobrina de García Márquez? Y así, o sea, año y medio. Me encuentro con Jaime otra vez, Margarita, y en un recorrido con mis estudiantes le digo: Jaime, tú dices que tienes una sobrina acá allá en Maine. Y él, claro, Lacundi. Y yo, espérate, bruta, o sea, nunca se me hubiera podido ocurrir, ¿no? Entonces, ¿cómo yo no voy a contar esa historia que es tan central para que yo termine no solamente conociendo de primera línea muchas de las cosas que pasaban en la familia relacionadas con este tema, sino conociendo esos personajes impresionantes, entrañables, adorables, que eran las hermanas García Márquez? Ese es uno de mis capítulos favoritos, ese capítulo de las hermanas García Márquez. Yo amé a esas mujeres desde que las vi, ¿no? Entonces, eso para mí es saber. Las historias que ellas me contaron, eso para mí es saber. Entonces, a mí eso me sale muy natural, pero tiene que ver con eso, con haber hecho escuela como académica en el contexto del pensamiento caribeño, ¿cierto? Y con ser una practicante orgullosa de ese pensamiento caribeño, que es un pensamiento, como diría Glissant, más el del mangle que el del árbol, ¿cierto? Rizomático, con muchísimas reverberaciones, en donde las cosas están eternamente conectadas, en donde no hay simplemente un tronco y una raíz, sino que ya eso no se distingue, porque todo está entretejido. Entonces, yo creo que es consecuencia de eso, que eso es lo que tú ves ahí. Aquí, como decíamos en la parranda... Allá van otro protagonista. Está en la primera página. Sebastián, mi amor, saluda. Y hola. Aquí, como en las parrandas, los pueblos del Caribe, podríamos pedir una media y seguir conversando. Una fría. Y ojalá bien frías, porque hace un calor. Pero les llegó el turno a ustedes. Bueno, ahí saludo a ustedes, el auditorio, y Perdón, principalmente... Antes de eso, que es que la música me distrajo un poquito, Sí. La banda sonora también está diseñada para esto. Porque el que está poniendo la música allá atrás es otro amigo nuestro. Ok. Sí, allí con respeto entonces la saludo, le cuento que no la conozco, ni conocía este libro, lo conocí fue el domingo en la prensa cuando nos anunciaban que se iba a realizar este encuentro. Y como estoy haciendo una investigación también sobre todo ese espacio macondiano, por eso es que estoy aquí hoy. ¿Qué pasa? Estoy escuchando que hacen referencia bastante a la señora Margarita Chica, pero es que cuando se habla de un amor, sin duda alguna son dos personas. Entonces, el señor Miguel Reyes Palencia también hace parte de esa historia.
Y haciendo parte de esa historia, tal vez sería oportuno tener en cuenta el libro que él escribe, que se llama La Verdad, 50 años después. Que tuvo amor y entonces queda allí la duda, porque él escribe allí que Margarita me buscó después de darme el pésame, me dijo para volver, mas sin embargo yo le dije que no. Igualmente también antes en una entrevista había dicho que como hombre ella lo llamaba, la primera vez colgó, pero después como hombre caribeño entonces comenzaron a salir por el Rodadero y todo eso, pero le decía hasta aquí porque yo tengo mi esposo. Y como historiador pues yo sé que la historia se conoce dependiendo la versión desde donde se vea. ¿Qué tal si se tiene en cuenta también esa otra versión, la de el hombre que también estuvo implicado allí? Miguel ha sido uno de los temas básicamente ineludibles en cada presentación que yo he hecho sobre este libro. Y precisamente porque su punto de vista está representado muy bien dentro del libro. Así que yo, en lugar de contestar la pregunta, te voy a invitar a que lo leas. Porque eso que tú dices y más se dice en el libro de lo que él dijo. Así que su versión, además, es la versión que conocemos. Porque durante 30 años o más, él fue el que aparecía en todos los medios contando una y otra vez esta historia a su manera. Y porque los medios además le siguieron el juego y repitieron al infinito el mismo cuento que él había contado. Así que esa misma pregunta que tú te haces sobre qué tal si oímos la versión que no conocemos, te la devuelvo porque realmente la versión que conocemos es la de él. La que no conocíamos es la de Margarita. Pero está todo allí documentado y si te interesa vas a encontrar incluso en la bibliografía los enlaces a las fuentes originales en las que aparecen sus testimonios. Digo eso y no sé si alguien más quiere decir algo más. No, yo solo un abrebocas al personaje de Miguel Reyes Palencia. Hombre, yo soy feminista, más no soy misándrica, pero por momentos puedo serlo. Por ejemplo, Nadia documenta muy bien la forma en la que este personaje de hecho instrumentalizó la tragedia cuando se hace pública la identidad de Margarita Chica. Y esta era una frase recurrente, un testimonio que él decía sin ningún pudor en los medios. Y a mí esta frase me parece tremenda. Dice Miguel Reyes, a pesar de que le pedían en una entrevista que matizara un poco la manera de referirse a Margarita, miren lo que dice. Dice, me acosté con ella y le dije, abre las patas que voy para adentro. La clavé, como dicen en el idioma, y le dije, no joda puta, tú sí estás rota, y la devolví. Así que no es verdad que aquí no se habla de quién era Miguel Reyes, ni de cómo burló la dignidad de Margarita de todas las formas. Y si hay alguien que no es víctima en todo esto es precisamente ese personaje. Buenas noches. Bueno, primero felicitaciones a Nadia, pero también al panel, porque han hecho yo le dije a Nadia, pero con tanta gente, ¿cómo vas a hacer la presentación? Y ha resultado magnífico. Todos han hecho una contribución, que llegué tarde para oírte, Johnny, pero muy chévere. Nadia es una de las grandes expertas en materia de los estudios literarios sobre García Márquez con perspectiva de género, sin duda. Y hay mucho seguramente en sus proyectos que saldrá hacia el futuro sobre este tema. Yo quería pedirle a ella que de una manera muy sintética, nos pintara en este momento cuáles son los grandes retos, porque esto es todo un cambio. Además ya ella ha hecho una profesión de afecto por
la literatura de Gabo y por Gabo mismo, pero claramente hay como algunos temas ahí en esa agenda del análisis de la literatura garciamarquiana con perspectiva de género que me gustaría saber cuáles crees que son los pendientes, los temas que hay que abordar, hacia dónde va, digamos, esa mirada de esa que es tan importante hoy en día, porque definitivamente el momento en que se escribió el libro, hace 40 años, comparado con lo que estamos viviendo hoy en día, hay un cambio muy importante de puntos de vista, de protagonismos, de acentos. Entonces, me gustaría conocer tu opinión sobre ese respecto. Y gracias. Gracias por el comentario y por la pregunta. A ver, varias cosas se me ocurren para contestarte. La primera es que yo me veo no tanto como una especialista en García Márquez con perspectiva de género, sino como una especialista en García Márquez. Y hago la aclaración además de que la perspectiva de género sobre García Márquez no se refiere a las mujeres, se refiere a todo lo que habla García Márquez, visto con este matiz, ¿cierto? Entonces, las dos grandes obsesiones de García Márquez son el amor y el poder. De hecho, su primer periodo son todas las novelas del poder, específicamente del poder en cuanto a su contexto social, sus expresiones, digamos, masivas, su violencia en términos políticos, en términos de sus efectos sociales, etcétera. Y luego pues hay todo este periodo que es su periodo sobre el amor, ¿cierto? En algún momento yo digo que él nunca realmente deja de hablar del poder, solo que su radiografía del poder se vuelve más desde el punto de vista de la intimidad, ¿cierto? También el amor al poder. Entonces, un poco como que yo siento que todo García Márquez se puede revisar y todos sus temas de alguna manera son susceptibles de ser leídos. Agregando esa perspectiva, mejor dicho que esa perspectiva incluye, no excluye. Y que para mí, y espero que ese sea mi aporte también a todo el legado de García Márquez, de hecho actualiza, renueva. Es decir, a mí me parece que hay que seguir leyendo a García Márquez y que hay que leerlo bien, ¿sí? Porque tiene muchísimo que decirnos en muchísimos niveles. Y hay que leerlo con los ojos de ahora, no con el anacronismo de ahora vamos a ir a esperar que el señor escribiera en el 67 una novela feminista. No, ¿cierto? No con ahora yo voy a condenar al hombre que era, porque es que entonces aquí los personajes tenían prejuicios o los narradores tenían prejuicios. Señores, todos todavía tenemos prejuicios. A mí realmente lo que me interesa es el proceso de los lectores con los libros. A mí lo que me motiva de trabajar con García Márquez es cómo sigue siendo esa voz tan presente, tan relevante, cómo sigue interpelando a gente en tantos lugares del mundo, ¿no? Hay algo ahí que es tan profundamente humano y universal, ¿cierto? Y al mismo tiempo muy caribeño, muy concreto, muy de nuestro contexto. Y yo siento que trabajos como el mío, y no exclusivamente el mío, permiten la posibilidad de renovar esa lectura a partir de un par de lentes, en mi caso, que no nos habíamos puesto para leer, ¿cierto? Entonces, yo creo que lo primero es eso. En mi caso particular, estoy trabajando, yo te conté, ¿no?, que estoy trabajando en una... Yo realmente estaba trabajando antes que en esto, en mi libro sobre 100 años de soledad, y se llama La soledad de las Buendía. Y mi tesis principal en ese libro es que el origen del ciclo de la violencia, del que todavía estamos siendo víctimas, porque nosotros no hemos salido de Macondo, desgraciadamente, esa gran metáfora de la historia de Colombia, de la historia de Latinoamérica, que él intenta acabar, ese ciclo que él intenta acabar en el final de Los Buendía, nosotros no lo hemos superado. Y no solamente no lo hemos superado, sino que con la fetichización de García Márquez, la conversión en este ícono de esa cosa que llaman el realismo mágico, nos hemos perdido la oportunidad de entender la advertencia que hay implícita en su obra contra algunas de nuestras taras
más peligrosas. Entonces, desde mi punto de vista, nosotros tenemos que un poco distanciarnos de la figura y del ícono que es García Márquez, del mito en que se ha convertido, para poder realmente honrar el que es su legado. Y para mí su legado sigue estando en esa tremenda advertencia contra la capacidad de autodestrucción del ser humano. Y para mí el origen de esa violencia está en la masculinidad dentro del patriarcado. Porque esos señores Buendía, ese señor coronel, el coronel Laureano Buendía, que en mi opinión no es el protagonista de la novela, porque la protagonista es Úrsula, pero el coronel Laureano Buendía vive un proceso de degeneración aterrador a lo largo de su vida, en el cual él, sintiéndose interpelado por una sociedad que le demanda mostrar la capacidad de control y de dominio sobre los otros, termina convirtiéndose en un tirano deshumanizado. Y ese es un proceso muy triste que a mí me genera compasión por el personaje, pero que al mismo tiempo necesitamos dejar de idealizarlo, porque resulta que tanto él como los demás hombres Buendía, que son esa gran metáfora de nuestras élites, porque no se nos olvide que los Buendía son los criollos, es decir, que son de Macondo. Entonces, no son los macondinos. Ahí hay dos ejes: el pueblo, que son los macondinos, y están los Buendía, que son la élite. Y esa élite es tan solipsista, su soledad es su narcisismo, su egoísmo, su incapacidad realmente de entender su responsabilidad social, ¿sí? Y su dejarse llevar una y otra vez por la provocación del poder, de tener que dominar. Se dejan llevar por la provocación, por la necesidad de dominar a la otra, por la necesidad de pelear contra el partido. Hay una cadena entre ese momento en el que José Arcadio Buendía decide tomar por la fuerza a Úrsula para afirmar su masculinidad después de que ha sido cuestionada. Cuando a él le dicen en la gallera, a ver si el gallo le hace el favor a tu mujer. Y él sale a buscar la lanza para matar a un hombre, y con la misma lanza se presenta donde Úrsula y dice, ahora sí, porque Úrsula tiene un cinturón de castidad y no ha querido acostarse con él porque es su primo y teme que le salga un niño con cola. En ese momento en que él fuerza a su mujer, se inaugura la violencia sexual en la novela, al mismo tiempo que se inaugura la violencia social. Y lo que tenemos a todo lo largo de la novela es una y otra vez la coincidencia o la relación de mutua alimentación de la violencia íntima y de la violencia social. Entonces, desde mi punto de vista, estudiar la violencia íntima, estudiar el impulso del macho, no digo de los hombres, porque no estoy diciendo que todos sean así, ¿cierto? Estudiar el impulso del macho de imponerse y tratar de desvirtuar los mecanismos que promueven que desde que están chiquititos nuestros niños tengan que estar mostrando una hipersexualidad en donde si no son machitos está el mundo diciéndoles que no son hombres, ¿sí? Y que ese mismo niño después va a estar, como yo decía en estos días, caminando por la calle por donde viene el carro, porque es que yo tengo que estar todo el tiempo desafiando el mundo para poder mostrar que soy hombre, ¿cierto? Mostrar que en ese eje íntimo de tu relación contigo mismo, tu relación con el otro, está la semilla de la violencia. Es tan importante como mostrar el cuadro del poder político y de la corrupción social dentro de la novela. Porque realmente de ese puente o ese continuo entre la relación, entre la violencia íntima y la violencia social, es que surge ese ciclo de violencia. Y porque estamos todavía ahí, es que no hemos podido sanar, ¿sí? La llamemos paz total o como quiera que la llamemos, si en algún momento nosotros vamos a tener paz en este país, tenemos que realmente entender hasta qué punto todos somos actores de violencia. Entonces, yo siento como que, no, perdóname Jaime, me he extendido yo en esta respuesta, pero es como que, supongo que detonas en mí la urgencia que yo siento de tener estas conversaciones, ¿sí me entiendes? Estas conversaciones que son de fondo, sobre lo que puso sobre el papel García Márquez, eso que él dejó, ¿cierto? Que su figura en algún momento se agotará, porque en algún momento
esa gente que lo conoció y que puede contar la tremenda persona que era y lo divertido que era encontrarse con él, ya no va a estar ahí, pero lo que va a estar ahí es su novela. Sin ninguna otra, definitivamente 100 años de soledad. Entonces, a mí me parece que es urgente que hablemos de García Márquez. Y en cuanto al tema yo no soy muy amante de la cancelación. Yo creo que de hecho uno tiene que revisar esa cosa que te enardece, ¿no? Y tiene que interpelarla y entrar y conversar con esa cosa, porque de ahí se aprende mucho. Y digamos que mi camino con García Márquez ha sido ese, ¿cierto? O sea, de un profundo respeto, de una tremenda gratitud por todo lo que ha puesto sobre la mesa y que continúa haciendo por nosotros como colombianos, y al mismo tiempo de impotencia, que yo creo que es la parte que detona tu pregunta, de impotencia por esa sensación que tengo yo de que todavía no lo hemos entendido. Y que mientras sigamos embarcados en las campañas, como yo hoy le mostraba a Olguita la bolsa del éxito, la bolsita que compro para el éxito es Colombia salvaje, ¿cómo es? Realismo magia salvaje. Magia salvaje, o sea, otra expresión de Colombia, realismo mágico, campaña turística, ¿no? Pues mientras sigamos en este cuento de que García Márquez es la campaña turística, porque Macondo son mariposas amarillas y florecitas, no hemos entendido, ni vamos a entender, ni vamos a salir de ese ciclo. Entonces, perdónenme pues el arranque emocional, pero la pasión en la respuesta, pero eso es lo que te puedo contestar, Jaime. Buenas tardes a toda la mesa directiva, a este excelente público. Yo soy Rafael Gustavo Buendía y qué honor me han hecho mencionando mi apellido. Y tengo un dato curioso. Yo soy garciamarquiano hasta los tuétanos y conformamos un grupo de docentes y estudiantes alrededor de la obra de García Márquez. Entre ellos mi gran amigo, colega difunto Gustavo Paternina, y eso eran unas tertulias interminables. Y nos propusimos llevar de la obra de García Márquez, 100 años de soledad, los datos más curiosos que encontráramos, el que encontrara más datos curiosos. Y yo llevé el primero. Le dije, ¿sabe cuántas veces aparece en 100 años de soledad el apellido Buendía? Nadie me contestó. Le dije 514 veces. Si quieren, revísenlo. Lo invito a que revisen. Pero bueno, yo quiero referirme a esto, de lo que tanto yo he leído y he asimilado y me ha gustado, y sigo defendiendo esta posición, que por qué no se ha creado, y asumo esta crítica, no se ha creado, como se ha hecho en otros países, la cátedra garciamarquiana, porque es que merece, que no solamente el escritor. Si ustedes revisan una obra, ojalá esté por aquí, de Isidro Álvarez Araba, es lo último que he leído alrededor de García Márquez, lo tituló El país de las aguas. Cuando yo salgo acá, saludo a mi colega Arinda Marrugo, que estudiamos en la pedagógica de Tunja. Uno de mis primeros trabajos fue en Sucre, y me encuentro con el mundo de Macondo. ¿Esto qué es? Si esto es lo que yo he leído de García Márquez. Y le voy a contar dos anécdotas. Cuando yo llego a ese pueblo, yo tenía unos cuantos días de haber llegado a Cartagena, Bogotá, Cartagena, en el Jumbo, lo más moderno. Eso era una fiebre. Todo el mundo quería viajar en el Jumbo de Avianca. Y yo viajé en el Jumbo de Avianca. Cuando llego a Sincelejo me nombran rector en el municipio de Sucre. Y después de haberme desembarcado en un Jumbo, me tocó caminar, coger la chalupa de Magangué hasta San Antonio, en época de sequía, y caminar 14 kilómetros de a pie, con la maletica en el hombro. Mire ese contraste, del Jumbo al carrito como decimos en Cartagena, de Don Fernando, a pie. Bueno, lo curioso es esto, que en Sucre, donde él vivió mucho tiempo, y fue el espacio que él utilizó para escribir
La mala hora, Crónica de una muerte anunciada y tantos otros reportajes de La Marquesita, de La Sierpe. Y García Márquez es un geógrafo y eso lo recoge Isidro en el libro El País de las Aguas, de recorrido geográfico que hace Gabo desde Aracataca, Barranquilla, Bogotá, regresa a Cartagena, en fin. Ahí hay una cátedra inédita de García Márquez en el campo geográfico. Los amantes de las ciencias sociales estamos en mora de meternos de lleno y hacer ese trabajo. Porque García Márquez era un geógrafo, no solamente el novelista. Relean a García Márquez en cualquiera de las obras. Por ejemplo, en 100 años de soledad, mire el espacio que él describe sobre la zona bananera. Cuando nosotros viajábamos, Arinda recuerda, de Tunja hacia Bucaramanga, Barranquilla, y pasábamos por la zona bananera, ahí está, usted veía a García Márquez en todas las esquinas, por lo menos yo lo veía en todas las esquinas de Aracataca, porque si usted lee y vuelve a releer, que la ha releído y leído otra vez, 100 años de soledad, muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde cuando su padre lo llevó a conocer el hielo. Yo soy Buendía. Apunta Nadia, es tan certero sobre la necesidad de releer a García Márquez, apuntaba el profesor Buendía, que quisiera cerrar con un... Me acordé de una cosa que no le dije a Jaime. Jaime, luego yo te sigo contando, Jaime. Bueno, lo de la novela póstuma, eso va a ser, sí, eso va a generar también cosas interesantes, ¿sí? Con lo cual vamos a tener a García Márquez para rato. Eso es todo por ahora. Esta historia creo que la conoce Jaime, la conoce, bueno, la debió conocer, Jaime Abello, y la debió conocer Jaime García, debe conocerla Margarita y debe conocerla Gabriel, el sobrino de Gabo, parte de la familia que están aquí. Perdón. Yo vuelvo a interrumpir para decirle al profesor Buendía que dentro de lo más reciente que se ha escrito sobre García Márquez, el libro de País de las Aguas es un libro muy bello, yo coincido con usted, y el profe Isidro está también dentro de mi libro, pero que además de mi libro, cierto, que también es de lo más reciente que se ha escrito sobre García Márquez, está La Casa de los García Márquez, que es el libro de Gabo, ¿sí? Y que también es un libro interesantísimo y muy bellamente escrito, así que también aprovecho para recomendarlo. Hace pocos años, uno de estos organismos del gobierno nacional que tienen que ver con el desarrollo local, tal vez FINDETER, y esto me lo contaba uno de los muchos técnicos, dentro de esos estaba inclusive la hija de Alfonso Múnera, que en ese momento trabajaba con ellos, y fueron a hacer la visita a Aracataca en esa visita de gestión, buscando el avance de estas poblaciones, ¿no? Y después de muchos diálogos, estudios, encuestas, etcétera, buscando como unos hitos sobre los cuales anclar el desarrollo, el futuro, el turismo, la cultura de Aracataca, pues resulta que para la gran sorpresa de ellos, y creo que para la gran sorpresa de todos los que estamos aquí, el gran hito no resultó García Márquez, resultó la palma africana. ¿Cómo les parece? Pues yo creo que ahí tenemos vivo el llamado de Nadia para recuperar y seguir insistiendo en la inmensa necesidad que tenemos. En este caso, que apunta Nadia en su novela, pero igual podríamos decir en muchos otros niveles. Las novelas de García Márquez sobre Cartagena hay que seguirlas leyendo porque ya hay muchos dedos puestos en la llaga de la índole de esta ciudad. Si no hay otra pregunta, queremos agradecerles a todos ustedes esta grata compañía
por supuesto que esto no termina aquí, esto es apenas un abrebocas, uno queda con ganas de seguir dialogando con Nadia sobre esto y seguramente habrá más diálogos. Muchísimas gracias a todos ustedes.